El mercado de valores ha muerto, y si no sales ahora, Trump podría arrastrarte directo a una recesión brutal. Eso es lo que quieren que pienses. Los medios bombardean con titulares de pánico. Las redes sociales arden de miedo. Y la pregunta está en boca de todos. Vendo antes de que esto explote. Pero no te dejes engañar. Esto no es un accidente. Cada desplome tiene un motivo, y esta vez, hay tres razones muy claras. ¿El hilo común? Donald Trump. Antes de que te adelantes, esto no es un tema político. Esto es dinero. Y si entiendes lo que realmente está pasando, no solo sobrevivirás a esta caída. Al contrario, puedes salir ganando. En los próximos minutos, te revelaré los tres detonantes reales detrás de esta crisis. Y lo más importante, cómo convertir el caos en oportunidad. Detonante número 1. La guerra comercial de Trump. Trump se vende como el gran negociador. El tipo que va a devolverle los empleos a Estados Unidos y que no se deja pisotear por nadie. Pero hay un problema. Sus guerras comerciales podrían terminar costándote mucho más de lo que imaginas. Desde la cuenta del supermercado cada semana, hasta el futuro de tu empleo. Esto no es nuevo. Déjame llevarte de vuelta a 1930. Estados Unidos, intentando proteger su economía, aprobó la famosa ley de aranceles Smoot-Hawley, subiendo brutalmente los impuestos a los productos importados. ¿El resultado? Un desastre. Otros países respondieron con sus propios aranceles, el comercio global se derrumbó, los precios se dispararon, y el mundo cayó en la Gran Depresión. Hoy, la historia parece estar repitiéndose. Trump sube los aranceles a China y a otros países. Ellos contraatacan. Las cadenas de suministro se rompen. Las acciones caen, los precios suben y el riesgo de recesión es cada vez más real. Y aunque creas que esto es un problema de Wall Street, la próxima víctima podrías ser tú. En tu bolsillo, en tu trabajo, en tu vida diaria. El comercio global se desaceleró hasta casi detenerse. Las empresas colapsaron una tras otra. Millones perdieron sus empleos, sus hogares y sus ahorros. Lo que comenzó como una recesión moderada terminó convirtiéndose en la Gran Depresión, una de las peores catástrofes económicas en la historia de la humanidad. ¿La lección? Las guerras comerciales nunca terminan bien. Ahora, avancemos casi un siglo. Febrero de 2025, Trump regresa al escenario global con los mismos viejos trucos, pero en tiempos mucho más peligrosos. Anuncia un arancel del 10% sobre las importaciones de energía de Canadá, y un brutal 25% sobre otros productos canadienses. Canadá responde de inmediato. Impone un arancel del 25% a los productos estadounidenses y como golpe adicional, la provincia de Ontario aplica un recargo del 25% a la electricidad que exporta a Nueva York, Michigan y Minnesota. Un movimiento que, aunque más simbólico que efectivo, encendió las alarmas. Trump, fiel a su estilo, no se quedó de brazos cruzados. Redobló la apuesta y aumentó los aranceles sobre el acero y el aluminio canadienses al 50%, asestando un golpe letal a la industria manufacturera de Canadá. Pero el golpe no se detuvo ahí. Muchas empresas estadounidenses, que dependen de esas materias primas, se encontraron pagando precios exorbitantes por el acero que necesitan para fabricar desde autos hasta electrodomésticos. ¿Y por qué deberías preocuparte tú por todo esto? Porque aquí es donde comienza el verdadero problema. En teoría, los aranceles suenan bien. Protegen la industria nacional, castigan a los extranjeros. Pero en la práctica, eres tú quien termina pagando. Cuando suben los costos, las empresas no pierden dinero, lo trasladan al cliente final. Eso significa autos más caros, electrodomésticos más caros y sí, incluso la comida se encarece. Las cadenas de suministro se interrumpen, los costos se disparan y los presupuestos familiares ya no alcanzan. Y mientras Estados Unidos juega al aislacionismo, otros países no pierden el tiempo. China encabeza la alianza BRICS, junto con Brasil, Rusia, India y Sudáfrica. Están construyendo un nuevo orden comercial que excluye a Estados Unidos. Cada arancel que Trump impone empuja a esas naciones a crear sus propias reglas, sus propias monedas, sus propias alianzas. ¿La consecuencia? Mientras Estados Unidos se aísla del mundo, el resto avanza sin él. Y si la historia nos ha enseñado algo, es que el aislacionismo no hace grande a ningún país, lo hace vulnerable. Detonante número 2. La postura de Trump sobre la OTAN. Trump lo ha dejado claro. Estados Unidos ya no tiene por qué proteger a sus aliados, a menos que paguen más. Lo que él llama negociación, el resto del mundo lo ve como una amenaza directa a la seguridad global. Porque si Estados Unidos se retira de sus compromisos con la OTAN, no es solo una alianza militar la que se debilita,
Es el equilibrio de poder del mundo entero el que se tambalea. Y en la geopolítica, cuando uno se retira, otro avanza. Ese vacío sería una oportunidad dorada para Rusia, y también para China. Imagínalo. Europa dividida, sin el respaldo militar estadounidense, enfrentando por sí sola las ambiciones expansionistas de Moscú. El riesgo de una nueva invasión o de conflictos regionales se dispara. ¿Y qué pasa cuando los inversionistas huelen incertidumbre? Pánico. Los mercados odian la inestabilidad. Y si la OTAN se fractura, el capital mundial saldrá corriendo hacia refugios seguros, hundiendo aún más las bolsas y elevando los costos de vida. En pocas palabras, si Trump debilita la OTAN, desata un dominó geopolítico que podría terminar en un caos económico global. Y cuando los poderosos juegan con la estabilidad mundial, tú eres quien paga el precio. Cada nuevo conflicto abre la puerta a un aumento descontrolado del gasto militar, drenando los presupuestos nacionales y desviando recursos de áreas clave como la salud, la educación o el desarrollo tecnológico. Los gobiernos priorizan la defensa, y tú terminas pagando la cuenta con más impuestos o inflación. Las relaciones comerciales se vuelven un campo minado. Cuando los países se enfocan en proteger sus propios intereses estratégicos, imponen sanciones, bloquean exportaciones o restringen el comercio. Esto provoca rupturas en las cadenas de suministro, dificultando el acceso a materias primas clave, productos manufacturados e incluso alimentos. Lo que hoy das por sentado, un auto, un teléfono, el pan en la mesa, mañana puede escasear o costar el doble. Y luego está la energía. Cada vez que hay un conflicto internacional, especialmente en regiones como Medio Oriente o Europa del Este, los precios del petróleo y el gas se disparan. La energía es la columna vertebral de la economía mundial. Si su costo sube, todo lo demás sube con ella. Transporte, producción, logística, alimentos. Eso no solo golpea a las grandes empresas. Golpea directamente tu billetera, en el recibo de la luz, en el tanque de gasolina y en el carrito del supermercado. Todo este escenario sacude el mercado bursátil como un terremoto. Los inversionistas odian la incertidumbre. Huyen del riesgo y venden en pánico, provocando desplomes en las bolsas de valores, pérdida de capital, y lo más peligroso, el colapso de la confianza global en la estabilidad económica. Detonante número 3. El plan secreto de Trump. Hay una teoría que circula en los pasillos de Wall Street, y es mucho más creíble de lo que parece a simple vista. Algunos analistas creen que Trump podría estar provocando deliberadamente la caída del mercado de valores. Sí, suena como una locura, pero cuando empiezas a conectar los puntos, todo cobra sentido. Desde siempre, Trump ha sido un crítico feroz de las tasas de interés altas. Durante su mandato, atacó públicamente a la Reserva Federal en múltiples ocasiones, acusándola de asfixiar el crecimiento económico. Para él, las tasas altas son el enemigo número uno del sueño americano. Encarecen el crédito, frenan las inversiones, y lo que es peor, hacen que Estados Unidos parezca débil. Ahora bien, Trump no puede levantar el teléfono y ordenar a la Reserva Federal que baje las tasas. La Fed es, en teoría, independiente. Pero su independencia tiene límites, porque sus decisiones dependen del estado de la economía. Y aquí es donde entra el posible plan maestro. Si Trump permite, o incluso provoca, una caída controlada del mercado, generará un clima de miedo e incertidumbre. Si las bolsas se desploman y los indicadores económicos se deterioran, la Fed no tendrá otra opción que intervenir. ¿Cómo? Bajando las tasas de interés para evitar una recesión más profunda. Sería como crear el problema, para forzar la solución. ¿Por qué le interesa esto a Trump? Por dos razones clave. Primero, las tasas de interés bajas estimulan el crecimiento económico de forma explosiva. Las empresas piden prestado, invierten, contratan más personal, y los consumidores vuelven a gastar. Las bolsas se disparan y la economía se recalienta, justo lo que Trump podría querer demostrar en un año electoral, que solo él puede arreglarlo. Segundo, y aún más importante, la deuda nacional de Estados Unidos ya supera los 36.5 billones de dólares. Cada punto porcentual en las tasas de interés le cuesta al gobierno cientos de miles de millones en pagos de intereses. Piensa en el gobierno como un deudor que paga intereses astronómicos en su tarjeta de crédito gigante. Si logra que la Fed baje las tasas, el costo de esa deuda se reduce drásticamente. Podría refinanciar billones a una tasa mucho más baja, ahorrando miles de millones de dólares, liberando recursos y ganando margen fiscal para gastar sin miedo. Y no sería la primera vez que alguien juega este tipo de partida estratégica con la economía. Los ciclos económicos no son accidentales, son herramientas en manos de quienes saben usarlas. Así que la pregunta es,
Estamos presenciando un colapso inevitable, o una caída perfectamente orquestada antes de un rebote espectacular. Si la teoría es correcta, lo que parece caos podría ser el preludio de una de las jugadas económicas más audaces de la historia. ¿Cómo puedes beneficiarte de esta caída? Primero, tienes que entender una verdad fundamental. Las caídas del mercado no son anomalías ni desastres imprevistos. Son parte natural del ciclo económico. Y lo que para muchos es sinónimo de crisis, para otros es la oportunidad de subida. Cada pocos años, el mercado sufre correcciones. Las noticias te venden el apocalipsis, las redes sociales arden con miedo y el pánico se apodera de los inversores novatos. Pero si miras la historia, verás un patrón. Cada gran caída en el mercado estadounidense ha sido seguida por una recuperación, y no solo una recuperación, sino un repunte que multiplica fortunas. Los que venden por miedo, pierden. Los que mantienen la cabeza fría, siguen invirtiendo con estrategia y piensan a largo plazo, ganan. Así se construye la riqueza real. Así es como juegan los que entienden el juego. Aquí te van 3 pasos clave para transformar el miedo de otros en tu oportunidad. Paso 1. Invierte mientras el mercado está abajo. Antes de lanzarte, asegúrate de tener una base financiera sólida. Un fondo de emergencia con al menos 3 a 6 meses de gastos cubiertos. Elimina cualquier deuda tóxica, especialmente las que tengan tasas de interés superiores al 8%. Si tienes eso resuelto y nunca has invertido antes, este podría ser el mejor momento para empezar. Las acciones están en oferta. Lo que antes era caro, ahora se vende con descuento. Durante la crisis financiera de 2008, mientras muchos vendían por pánico, algunos siguieron invirtiendo. Nadie puede predecir el fondo exacto del mercado. Pero si inviertes de manera constante mientras los precios están bajos, estarás acumulando activos de calidad, al precio que otros desprecian por miedo. Paso 2. Mantén la disciplina y juega a largo plazo. Las caídas del mercado son cíclicas, predecibles y hasta esperables. Correcciones, caídas de entre un 10% y un 20%. Mercados bajistas, caídas del 20% a 40%. Colapsos completos, caídas de más del 40%, lo que estamos viendo ahora. ¿Cuál es el error más grande que cometen los inversionistas? Dejarse llevar por las emociones. Sienten miedo cuando caen las acciones y se dejan arrastrar por la codicia cuando suben. Los inversionistas inteligentes hacen justo lo contrario. La mejor estrategia es simple, pero poderosa. Invierte de manera constante sin importar lo que pase en el mercado. Esto se conoce como dólar costo promedio o inversión sistemática. Compras más cuando los precios bajan, menos cuando suben. Sin emociones, sin adivinanzas. Es una de las técnicas más efectivas para reducir el riesgo de entrar en el momento equivocado y construir riqueza a largo plazo. Paso 3. Diversifica tus inversiones como los ricos. Nunca pongas todos tus huevos en la misma canasta. Diversifica en diferentes tipos de activos. Acciones, preferiblemente en sectores estratégicos o fondos indexados. Bonos, para mayor estabilidad y protección en tiempos de crisis. Metales preciosos, como el oro, que históricamente protege contra la inflación. Bienes raíces, que generan ingresos pasivos y aumentan su valor con el tiempo. Criptomonedas, si tienes tolerancia al riesgo y entiendes el mercado. También puedes considerar acciones que paguen dividendos. Incluso en tiempos difíciles, estas empresas suelen seguir pagando a sus accionistas, lo que significa ingresos pasivos mientras otros solo ven pérdidas. El mensaje final: conviértete en el cazador, no en la presa. Recuerda esto: las caídas del mercado no son el fin del mundo, pero sí son el final para aquellos que no están preparados. Mientras la mayoría huye y vende en pánico, tú puedes ser quien aproveche las verdaderas oportunidades. Este es el momento donde se forjan las grandes fortunas, donde los que piensan diferente marcan la diferencia. No tienes que ser un experto. Solo necesitas una estrategia clara, disciplina y la valentía de actuar cuando otros tiemblan. La historia se repite. La pregunta es: ¿estarás listo esta vez? Si este contenido te hizo pensar diferente, imagina lo que viene después. Suscríbete ahora, porque aquí no seguimos la corriente, la rompemos. La información presentada en este contenido es únicamente con fines educativos e informativos. No constituye asesoramiento financiero, legal o de inversión. Cualquier decisión de inversión que tomes es bajo tu propio riesgo. Siempre consulta con un asesor financiero certificado antes de realizar cualquier movimiento en el mercado. Los resultados pasados no garantizan rendimientos futuros.